Bienvenidos a Opiniones, gracias por acompañarnos en este programa último de esta semana. Vamos a cerrar nuestro trabajo informativo ampliando sobre un tema de reflexión económico, cómo nuestro país está clasificado a nivel de riesgo, que es un índice importante a nivel internacional. Bajo ese índice de riesgo se recoge mucha información del manejo de las políticas económicas, el manejo del Estado frente a sus acreedores internacionales. Es toda una serie de elementos importantes que se analizan. Precisamente se entregó recientemente un informe elaborado por la Comisión que hace este tipo de valoraciones en gobiernos y empresas privadas globales. Mauricio Chusí, de compañía para Centroamérica, está con nosotros. Bienvenido. Gracias, Rafael. Un gusto estar aquí. De las que muchas veces tenemos información, pero no profundización. Realmente para comprender un poco qué valor tienen, qué significado tienen cuando a un país se le clasifica en su nivel de riesgo y le ponen clasificaciones A, B, más o C, etcétera. Bueno, las calificaciones de riesgo es una herramienta cada vez más utilizada a nivel mundial. Se ha convertido en un estándar internacional para medir riesgo de emisiones de compañías, de países que emiten deuda, y se utiliza como un estándar que permite hacer comparaciones entre diferentes países. Es más, las calificaciones de riesgo tienen una gran influencia en la tasa de interés a la que se colocan los bonos del emisor en los mercados internacionales, pero también esa tasa de interés, por ejemplo, repercute en las tasas de interés locales. Es decir, un país que es más riesgoso tiene tasas de interés más altas, no solo para sus colocaciones de deuda externa, sino que también para sus créditos internos. Entendido esto, entonces, nuestra clasificación al mes de febrero, que entiendo es el resumen de este reporte, ¿cuál es? La calificación de riesgo para Fitch, porque es decir, las calificaciones de riesgo son una opinión sobre la calidad crediticia basada en un análisis cuantitativo y cualitativo de la capacidad y voluntad de pago del soberano para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados, y cómo esto puede ser afectado por cambios en el entorno. Estos conceptos como que se vuelven importantes por los cambios que estamos viendo en el mercado internacional. En el caso de El Salvador, para Fitch Ratings, El Salvador tiene una calificación de doble más. Doble más, o sea, en las calificaciones de riesgo que inician desde AAA hasta D, ¿verdad? Hay como tres categorías. La categoría de grado de inversión, que empieza desde las AAA hasta la BBB menos. La categoría de grado especulativo, que comienza con el BB+, que es la calificación en la que se encuentra El Salvador, ¿verdad? Y la calificación D, que es cuando un país ha hecho default. Les podríamos hacer como una comparación, es decir, países grados de inversión en América Latina, tenemos a México, a Chile, que es el que más alta calificación tiene en el país, y Aruba. Países en grado especulativo, ¿verdad? Tenemos en el rango de la BB+, tenemos a Panamá, tenemos a Colombia, a Brasil, a Perú, a El Salvador, ¿verdad? Con grado de doble, y a Guatemala con BB+, que es decir que están una notch abajo, una grada abajo de lo que sería el grado de inversión, y tenemos a Costa Rica con B, por ejemplo. Leyendo un poco del informe de estas categorías, entendería que, si bien es cierto, califican ustedes al país como un país con situaciones de estabilidad financiera, capacidad de pago a corto plazo, hay alrededor de todo el entorno nacional algunas situaciones que complican y que podríamos incluso perder esa categoría, por lo menos comparado con nosotros dentro de la misma categoría. Veía yo en las gráficas y en los datos como que en algunas todavía estamos debiendo. Sí, bueno, El Salvador ha mejorado mucho en los últimos años, es decir, porque una de las preocupaciones básicas que teníamos era la tasa de crecimiento. Es decir, El Salvador en los últimos años logró alcanzar tasas de crecimiento arriba del 4% y nos sacó de ese promedio de tasas de crecimiento del 1.8 que veníamos sosteniendo en los últimos 5 años. Pero todavía porque buena parte del análisis de las calificadoras de riesgo es una comparación con los otros pares. Es decir, durante este periodo en el que El Salvador ha crecido más, los otros países que tienen calificaciones de B han mejorado sustancialmente y han estado, ¿verdad?, moviendo lo que nosotros llamamos la mediana de las Ws, ¿verdad? Entonces, que es nuestro punto de comparación. Entonces, El Salvador, si bien no se está deteriorando, ¿verdad?, no está avanzando como el resto de los países que tienen
doble D. El gobierno piensa de que con mejoras en la recaudación fiscal y con un crecimiento sostenido fuerte, esas necesidades de financiación pueden llegar alrededor de 400 millones. Pero nosotros tenemos la obligación de plantearnos, vea, ¿qué sucede si no hay un crecimiento fuerte? Es decir, si la crisis mundial reduce la tasa de crecimiento de El Salvador. Entonces nos vamos a encontrar que nos va a llegar el día que hay que pagar esos bonos, y si no ha habido un acercamiento entre el FMLN y Arena, vea, en una asamblea en la que nadie tenga las 2/3 partes, vamos a encontrarnos de que va a haber necesidad de buscar financiamiento. El mercado nacional puede tener capacidad de absorber 400 millones, pero ¿y el resto de la financiación para pagar la deuda? ¿De dónde va a venir si esos dos partidos no se ponen de acuerdo? En ese sentido, lo que tú mencionabas es muy importante. Es decir, en la medida de que a lo largo de la campaña, en vez de que aumente la polarización, viéramos que hay ciertos acuerdos básicos, definitivamente no solo el FIT se sentiría mucho más tranquilo. Yo creo que en general, ¿vea?, los inversionistas, los salvadoreños en general, nos sentiríamos más cómodos de ver una menor nivel de polarización y ciertos acuerdos básicos en temas como el tema del pago de la deuda. Pero recordemos... Eso generó la creación de los fideicomisos. Ese tema es un elemento que ustedes financieramente lo ven como un elemento de mucho riesgo. Yo le agregaría a esto el hecho de que a esos fideicomisos también se le ha puesto un amparo en la Corte, y si la Corte declarase que son inconstitucionales, ¿qué pasaría en el manejo de riesgo país, etcétera? Mira, la cantidad de los fideicomisos todavía no es una cantidad que podríamos traer un descalabro económico, pero sin lugar a dudas, es decir, nosotros vemos con mucha preocupación el que se haya utilizado ese mecanismo para financiar el Estado. Y lo vemos con mucha preocupación, primero, porque es un pésimo precedente. Es un pésimo precedente que podría ser utilizado en el futuro por administraciones públicas menos responsables fiscalmente. Es decir, esto es como generar una puerta por la cual se puede llegar a tener déficits fiscales muy altos y llegar hasta la irresponsabilidad fiscal. Ese sería el primer punto, es decir, el precedente que sienta. En segundo lugar, disminuye el nivel de transparencia presupuestaria, es decir, hay indicadores de transparencia presupuestaria en los que El Salvador, en vez de estar avanzando, está retrocediendo. Es decir, este no es un mecanismo transparente de financiación. En tercer lugar, es decir, los fideicomisos han sido más caros, ¿verdad?, que optar por financiamiento de instituciones multilaterales, que además traen acompañados el tema de que hay una supervisión en el gasto de los préstamos, ¿verdad?